Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en estos Cabildos CNN, un programa que nos ha dado también la oportunidad de viajar por el país para recoger el pluralismo, recoger la diversidad que hay de norte a sur. La semana pasada estuvimos en Valparaíso. Hoy, para nuestro último capítulo de esta temporada, hemos viajado al sur y estamos en los estudios de Universidad Autónoma Televisión en Temuco, capital de la región de la Araucanía, para hacer estos cabildos, para conversar acerca del Chile que queremos. Nos acompañan hoy, y los saludamos de inmediato en el estudio, Diego Benavente, empresario, 62 años, director ejecutivo de Corp Araucanía, la Corporación para el Desarrollo Productivo de la Araucanía. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Carmen Ñancuvil, artesana, 46 años de edad, licenciada en Arte de la Universidad Católica de Temuco, dueña de un negocio de artesanía en lana, teje a telar, a palillo y también es pintora. Carmen, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Elicura Chihuailaf, 64 años, escritor, poeta muy reconocido chileno, ha publicado libros de poesía y crónica tanto en mapudungún como en español. Ni siquiera voy a empezar a leer los galardones, los premios. Elicura, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mari y Daniel. Tanto más. Marco Luna, 27 años, administrador público, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, director de carrera de una institución de educación superior. Marco, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, temas de regiones, temas también de los pueblos originarios son sin duda los primeros que aparecen aquí en la discusión en la región de la Araucanía. Nuestro equipo con Macarena Morales ha preparado esta píldora que vamos a revisar antes de comenzar el debate. La denominada cuestión indígena ha sido un tema de relevancia en los últimos años. La necesidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios sigue siendo una demanda por parte de los diversos pueblos que conforman nuestro país. Pero, ¿qué dice nuestra Carta Fundamental en esta materia? En su artículo 5, la Constitución Política establece que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, pero no hace alusiones más específicas. Al referirse expresamente a la nación, la Carta Fundamental considera la existencia de una nación única y, por ende, un único pueblo, sin mencionar que puedan existir varias naciones dentro de un Estado. La Constitución no se refiere al carácter multicultural de nuestro país, no reconoce a los pueblos indígenas ni ha consagrado sus derechos colectivos o individuales. Es lo que algunos han planteado para solucionar el conflicto que vive la región de la Araucanía, que Chile cambie la estructura de su Estado y adquiera el carácter de Estado plurinacional. Bueno, como veíamos, Chile es un Estado constitucionalmente donde se habla de la nación. Otros países se consideran estados plurinacionales, o sea, formados por varias naciones distintas. Ha sido tema de debate muchas veces cuando se habla de la Constitución, si debe o no haber un Estado plurinacional, si debe haber o no reconocimiento específico para los pueblos originarios. Elicura, parto contigo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, indudablemente me parece, Daniel, que aquí no es necesario indagar mucho para ver que es un lugar plurinacional. Hay varios pueblos, la chilenidad y los pueblos nativos, entre ellos el pueblo mapuche, que es una nación. ¿Eso debería ser reconocido en la Constitución? Absolutamente, absolutamente, porque eso yo creo que cambiaría las miradas de hoy día de parte del Estado, incluso su aplicación del derecho, que tendría que a partir de eso considerar la legitimidad de quienes son parte de este territorio, como el caso, reitero, de los pueblos nativos. ¿Marco? Bueno, yo creo personalmente que Chile debe seguir siendo un Estado unitario. Sin embargo, vivimos en una región en la cual efectivamente el tema de los pueblos originarios nos toca muy de cerca. Y por tanto creo que efectivamente debe haber un reconocimiento, ¿cierto?, en la Constitución a lo que son los pueblos originarios. Pero también me detengo un poco en lo que tiene relación con el tema educacional, en donde efectivamente todo lo que tiene relación con la multiculturalidad, con la identidad también de los pueblos originarios, es algo que solamente existe en el papel en nuestra región. Entonces ahí yo creo que efectivamente estamos al debe en nuestro sistema educativo y también en las decisiones que se toman en la región respecto a estos temas,
¿ya? Por ejemplo, podemos acudir a un hospital, un recinto hospitalario en cualquier comuna de la región y encontramos los nombres ¿cierto? en Mapudungun. Sin embargo, es simplemente eso. Pero el tema de los pueblos originarios tiene que ser mucho más aterrizado, y estar mucho más presente en nuestra región y también en el país. Entonces, Marco, para entender, tú estarías de acuerdo con reconocimiento constitucional, con el tema de la educación, pero no de decir que hay varias naciones en Chile. ¿Con eso no estarías de acuerdo con el ICURA? Exacto, no estaría de acuerdo en ese sentido. Perfecto. Vamos por acá. Carmen, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo concuerdo con el ICURA. A ver, yo creo que aquí coexistimos muchas culturas y básicamente yo no entiendo el miedo a que haya este reconocimiento. Concuerdo también con Marco que en relación a la educación se dice que ha habido una integración. Se habla sobre educación intercultural. Se hacen carreras en educación intercultural. Se dice, bueno, se está impartiendo el Mapudungun en los colegios, pero en realidad yo creo que una educación intercultural se da cuando desde ambas culturas se trata de una relación horizontal, y eso no existe. ¿Y se avanzaría si, por ejemplo, la Constitución hablara de varias naciones en Chile? Obviamente, sí. ¿Diego? Yo tengo también una opinión como regionalista y federal. Nosotros llevamos 17 años peleando por tener una constitución que refleje un Estado regional, que reconozca la diversidad de naciones, de cultura, etcétera, que puedan ser un reflejo mayor de lo que es el país y no de un Estado-ciudad como hoy en día tenemos con una ciudad metropolitana que lo absorbe todo. Ese Estado-región debiera avanzar fuerte en temas de descentralización para tener una mejor administración cada vez más cercana al ciudadano y también en lo político representantes que permitan, por ejemplo, que hayan políticos mapuches en nuestro Parlamento con las cuotas que correspondan, como lo es en otros países que sí lo mantienen. ¿Descentralización, pero también un Estado plurinacional, o con eso no estás de acuerdo? El Estado plurinacional o el Estado pluricultural, creo los expertos son los que podrían encoger cuál es lo que más nos conviene y el país tomar las decisiones por las vías que tiene. No soy un experto constitucionalista en la materia y en la terminología no sé cuál conviene y en qué momento. No tengo problema con ninguna, pero debiéramos escoger la que más represente o la que más sirva para el futuro enfrentar en el país. Hablabas de, por ejemplo, la posibilidad de establecer cuotas en el Parlamento, por ejemplo, para representantes de pueblos originarios, un tema que también se ha discutido, que en otros países se ha aplicado y en algunos países también se ha desechado. Hay distintas experiencias al respecto. Llevo la discusión para acá. ¿Qué les parece eso? ¿Sería un avance o no es conveniente tener esas cuotas? Bueno, a mí me parece que dentro como un proceso de cambio me parece bien, porque hoy día estamos claramente excluidos de esta democracia, ¿no? Supuesta, porque incluso yo lo llevaría más allá. Aquí hay un gran problema, o sea, los conceptos, como recién se aludía. Aquí se dice algo que en realidad no se está aplicando, porque si lo ponemos en el caso de la salud, para volver a lo inicial, si lo ponemos en el caso de la salud, no es solamente el hecho de poner bilingüe los estamentos, todas las áreas de salud, sino fundamentalmente profundizar cuál va a ser el sentido de salud que se va a aplicar acá. Entonces, porque como somos naciones diferentes, también tenemos un concepto de salud diferente. En el caso de la medicina chilena, en representación de la occidental, considera la salud como algo, como un objeto, solamente el cuerpo. Y en la salud nativa, la salud comienza por el espíritu. Entonces, porque es el espíritu el que enferma el cuerpo. Por lo tanto, en esto de la representación, yo creo que merece un cambio. También, es una idea personal. El año 2000 o 2002 yo propuse en una universidad, dando una clase inaugural,
que se me pidió una visión desde la poética hacia la política, y yo dije que pensaba que así como nosotros queremos la autonomía y la autodeterminación, yo pensaba que se podría caminar con más prontitud a lo mejor hacia un país de regiones autónomas, Chile como un país de regiones autónomas. Cuando hablamos de autonomía, por ejemplo, Carmen, ¿cómo te imaginarías tú que se avanzara ese día? ¿Cómo te gustaría que fuera la organización? ¿Que la región fuera autónoma? ¿Que la nación mapuche tuviera una organización propia? Bueno, a ver. Encuentro muy interesante lo que señala el Diego, que Santiago no es Chile y que hay que descentralizar. Por otra parte, como mapuche, y otras culturas, no sé, de los aymaras, los rapanui, me acordaba de un ejemplo que en el norte, que ellos pedían poder administrar la zona del norte, porque eran los que más sabían cómo cuidar eso. Siempre la administración no funcionaba bien, se logró. También los Rapanui también han pedido eso. Yo creo que de repente me da impresión que hay temor, que la gente dice, no, que si se da la autonomía, después casi como que se van a quedar los puros mapuches y van a echar a los demás. O sea, yo creo que hay que diferenciar eso y falta mucha educación. Diego, ¿cómo te imaginarías tú una autonomía? ¿Cómo podría funcionar eso? Yo creo que en Chile tenemos mucho miedo a entregar el poder y la verdad que las regiones están más que preparadas. Nadie recibe el poder gratuitamente, por lo tanto las regiones tenemos que hacer esfuerzos y luchar por ganar ese espacio. En el mundo mapuche también tenemos aquí una región que identifica una gran parte de su población. Por lo tanto, es una identidad que tenemos que de alguna forma relevar a través de grados mayores de autonomía que nos pueda permitir la descentralización. Hoy en día, los territorios son sujetos de tercera o cuarta clase. Hoy en día un ministro se pasea por el país como Santa Claus repartiendo proyectos para acá y proyectos para acá, que a veces no tienen nada que ver con la realidad o las prioridades locales. Entonces, uno debería tener un gabinete de intendentes elegidos, gobernadores elegidos, y un gabinete sectorial de ministros, como es, por ejemplo, en Estados Unidos, un país federal, donde quién se acuerda, quién conoce al ministro tal o cual, pero sí los gobernadores elegidos, porque necesitamos que los territorios tengan personalidad y tengan identidad, respeten su identidad en el caso que es la particularidad que tenemos nosotros aquí en la Araucanía. Marco. Bueno, volviendo un poco también a la pregunta anterior en relación a lo que tiene que ver con las cuotas, yo creo que también es importante señalar que antes de pensar en cuotas también deberíamos pensar primero en fortalecer el sistema democrático de elecciones, por ejemplo. De todo lo que tiene que ver con el sistema de elección, por ejemplo, de los candidatos a concejales, ¿cierto? Mismo los últimos cambios que se hicieron al sistema binominal. Entonces, obviamente, yo creo que recién ahí podríamos entrar a conversar de cuotas, porque si uno analiza hoy día el espectro político y, por ejemplo, las autoridades presentes en el país, efectivamente tenemos alcaldes de ascendencia mapuche, ¿cierto? Concejales también. Entonces, por ahí yo creo que tendríamos que fortalecer un poco primero el sistema democrático y después pensar quizás en el tema de cuotas. Ahora, en relación a lo que tiene, a lo que conversábamos, ¿cierto? De qué es lo que es la autonomía, ¿ya? Y de la descentralización, efectivamente hay una necesidad de que nosotros podamos elegir a nuestras autoridades regionales, ¿ya? Yo creo que el tema de la elección de intendentes es algo muy urgente. Probablemente más adelante también podamos elegir a los gobernadores, ¿ya? Pero sin embargo hay un tema que es preocupante, que obviamente ahí también lo tienen que analizar los expertos en cuanto a la efectiva solvencia que tienen las regiones para poder mantenerse en el tiempo y tener las actividades económicas necesarias para construir la región. Hablemos precisamente de eso, las actividades económicas. Una actividad muy importante aquí en esta zona es la forestal y que ha causado también cierta controversia. ¿Las forestales son más un aporte para el desarrollo de la región o tienen ustedes una mirada más crítica acerca de lo que están significando? Ese es un punto terrible, porque
Sucede que aquí, cuando se instala el Estado chileno, ¿no? Sobre, como sabemos, el antiguo país mapuche, se impone también en una declaración del Estado chileno que me gustaría que se conociera, que es larga esa presentación, que está vigente todavía, y que sucintamente dice que Chile es un país de blancos, donde gracias a lo benigno del clima no fue necesaria la importación de negros, y donde la presencia de lo indígena al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo es visible solo al ojo del experto. Y eso se construye sobre conceptos unívocos, donde se instala una idea de educación, de información, como decía, de salud, pero también de legalidad que se impone sobre la legitimidad y el progreso, el desarrollo, que se impone unívocamente como un desarrollo, un progreso contra la naturaleza y no con la naturaleza. Y que es lo que ha estado sucediendo hoy día, que es un supuesto desarrollo que ya veremos el gran problema que va a significar, porque las forestales hoy día están secando las aguas. Y eso es una realidad que quienes vivimos en las zonas rurales la estamos viendo, cómo nos llevan el conflicto a nuestras propias casas, en nuestro propio entorno. Diego. Yo tengo una mirada distinta. Creo que hay lugares de la región, tanto del Biobío como de la región de la Araucanía, que eran zonas muy erosionadas y muy deterioradas desde el punto de vista ambiental, descubiertas de capa vegetal, incluso que estaban con cárcavas. Me tocó personalmente verlo en programas en su época en la región del Biobío, donde se incentivó a través del 701 a plantar plantaciones de pino y eucalipto. Hay también algunos excesos en materia de las cuencas que no han sido respetadas a los 200 metros al lado y lado de cada uno de los ríos o esteros, donde puede permitir a veces secar o contribuir a que disminuya el agua. Pero en general yo diría que el sector forestal ha dado un factor de desarrollo para los territorios y las regiones. Sin embargo, en un esquema centralista de país, donde estas empresas se ubican cerca de los puertos y nosotros que no tenemos puertos, tenemos camiones llevándose la madera, explotan los bosques en nuestra región y aparte de las contribuciones que las pagan en Las Condes, muy poco lo que queda en la región. Y eso debiera haber algún incentivo a la industrialización al menos para que el producto salga con valor agregado, si no, no genera empleo o muy poco empleo, porque generan equipos que ellos traen y explotan los bosques. Perfecto. Por lo tanto, se puede mejorar mucho el sistema. Carmen, ¿son más bien un aporte las forestales o son más bien un problema? Yo pienso que son un problema. Más allá del hecho de ser mapuche y tener una visión como crítica frente al tema, viéndose lo que es, o sea, viendo lo que es la región, viéndolo desde un punto de vista ambientalista, encuentro que es una depredación tremenda. Quizás me cuesta entender esa lógica, y creo que una vez estaba en la cordillera y me decían, hoy había mucho pehuen. Y me decía, hoy la gente va a cosechar mucho. La gente no cosecha mucho, la gente cosecha la mitad. Y si hay poco, cosecha la mitad. Porque lo otro no le corresponde. Acá yo creo que la lógica con la que se maneja es que si hay un terreno, hay esto, lo vamos a explotar. Y lo vamos a hacer reventar más o menos. Y de ahí sale un montón de problemas. O sea, entonces como que se mira ciertas cosas, pero no se mira con una visión más amplia. ¿Qué pasa más adelante? ¿Qué van a pasar en 50 años más? ¿Qué pasa con esas tierras? ¿Qué pasa con la gente que habita ahí? No solamente hablo del mapuche, o sea, en general. O sea, Yo creo que es un tema con bastantes matices. Si lo analizamos, por ejemplo, desde un punto de vista del desarrollo y el crecimiento, efectivamente las forestales sí son necesarias. Desde el punto de vista de que generan un gran porcentaje de empleo en la región, una región que además no es una región muy diversa en cuanto a los sectores productivos, depende mucho del tema de las forestales y también después de los servicios, ¿cierto? Y del turismo. Entonces no tenemos grandes industrias, no tenemos grandes empresas. No hay, ¿cierto?, un perfeccionamiento de otras actividades. Entonces, en ese sentido, efectivamente, sí tenemos una visión positiva de lo que son las forestales. Ahora, por el otro lado, efectivamente, hay un daño permanente a lo que es el ecosistema, al medio ambiente,
y efectivamente quizás las regulaciones o las leyes de nuestro país han permitido que estas forestales actúen de una manera quizás muy permisiva, ¿ya? Sin embargo, yo creo que hay que analizarlo de una mirada más amplia que solamente centrarse en un solo enfoque. Elicura, ¿tú querías agregar algo? Sí, porque yo digo, bueno, sabemos que nosotros y la naturaleza, todos los seres vivos, nosotros somos una parte de la naturaleza, nos componemos de agua, ¿no? Somos fundamentalmente agua, y el agua efectivamente se está acabando. No es un cuento, es una realidad. Y ocurre que también este avance exagerado de las plantaciones de eucaliptos, sobre todo, ponen en cuestionamiento algo que se hace hincapié aquí en Chile, ¿no? Y sobre todo en este sistema actual, que es la propiedad privada. Ocurre que hoy día yo voy por los caminos de Huichagua y voy hacia Cunco y veo que aparecen cada vez más plantaciones de eucaliptos en zonas que eran planas y que se veían hermosos sembradíos. Y entonces se pone en cuestionamiento la propiedad privada porque, claro, alguien posee un terreno que es privado, pero ocurre que ese terreno colinda con la propiedad privada de otras. Y entonces yo lo he escuchado viajando en micro y muchas veces se me ha contado esto, el problema que están teniendo los vecinos de estas personas que están plantando sus terrenos con eucalipto, porque se les está acabando el agua y vemos que aparecen letreros en que se venden los terrenos vecinos, pero que pasan años y que nadie lo compra. Hay una gran discusión, una de las grandes discusiones que vienen probablemente a futuro en el país, que es el tema del agua, la propiedad del agua, cómo se transan los derechos de agua. ¿Estamos bien como país en lo que hemos hecho en ese sentido o no? Yo creo que hay que regular mejor y hay que estar atento al tema porque son fenómenos que están ocurriendo y son muy dinámicos y conocemos muy poco. Y ahí necesitamos la colaboración de institutos, de universidades, para adelantarnos los procesos, porque lo que dice Lecura, uno lo escucha, pero no hay información, no hay estudios que digan, oye, mire, esto está ocurriendo aquí, en tal tipo de suelo ocurre esto otro, no hacen nada. Hay estudios o trabajos que dicen que de parte del mundo forestal que no provocan daño, pero también es necesario tener información, a lo mejor independiente, que puedan corroborar este tema y poder aportar antecedentes. Si no lo produce ahora, desde el punto de vista de una región más turística que nos gustaría ir, para allá debemos ir, debiéramos cuidar, al menos cerca de los caminos, no tener estas plantaciones que no ayudan al paisaje, echan a perder a lo mejor esos sembradíos que decía Licura, o esos bosques nativos, o esos árboles nativos, que también pueden ser productivos, pero como no son tan rentables como los otros, no hay mucho trabajo y no hay mucho incentivo en esa línea. Nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos con la discusión en Cabildo CNN hoy desde Temuco. Estamos de vuelta en estos Cabildos CNN que hoy estamos haciendo desde Temuco, desde los estudios de Universidad Autónoma Televisión. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de la discusión opinando con el hashtag CabildosCNN. Vamos ahora a revisar una segunda píldora, un segundo gatillante de la discusión que preparó nuestro equipo con Macarena Morales y que tiene que ver con lo que dice la Constitución y lo que dice la ley acerca del terrorismo en Chile. El debate ha causado la aplicación de una ley que en varias ocasiones ha sido invocada en la Araucanía tras seguidillas de atentados en la región, la ley antiterrorista, que dice la Constitución sobre estos actos. En su artículo 9, nuestra Carta Fundamental establece que una persona considerada terrorista quedará inhabilitada por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, para explotar un medio de comunicación social o para dirigir organizaciones políticas, estudiantiles o gremiales, además de suspenderse el derecho a sufragio y la calidad de ciudadano. Pero es la Ley 18.314, más conocida como Ley Antiterrorista, la que define cuáles conductas son consideradas de este tipo y cuál es su penalidad. En ella se establece que, por ejemplo, constituirán delitos terroristas colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo.
Bueno, un tema controvertido, por cierto, el del terrorismo. Marco, en tu opinión, ¿hay terrorismo en la Araucanía o no? Bueno, de acuerdo a lo que hemos podido ver, ¿cierto? Bueno, no solamente en la prensa, también en lo que hemos podido observar de distintos puntos de vista. Yo, a mi parecer, creo que sí, efectivamente han habido actos de origen terrorista, ¿ya? Sin embargo, yo creo que el error donde estamos, o en el que hemos incurrido como región, ¿cierto? Y también como sociedad, es en estigmatizar al pueblo mapuche, ¿ya? Yo creo que acá efectivamente hay un error, ¿ya?, en estigmatizar al pueblo mapuche y señalarlo como el responsable de los actos de terrorismo de la región, ¿ya? Ya que si bien efectivamente hay algunos grupos que pudieran estar radicalizados, yo discrepo que en muchas ocasiones ellos sean los que efectivamente participan de estos actos terroristas. ¿El cura? Es complicado, es complejo, ¿no? Hay indudablemente hechos de violencia, diría, ¿no? Pero la mirada con la que en que aparecen los medios de comunicación y también la mirada que tienen los diferentes sectores, creo que merece una mirada a la historia, ¿no? Porque todo esto, más allá del análisis que nos puede llevar a varias horas de conversación y de discusión, aquí, desde que se instala, se impone un Estado sobre una nación y desconoce la existencia de una legalidad que es la legitimidad inicial sobre la que se instala una legalidad que corresponde a un grupo que determina cuáles serán las reglas, cuáles debieran ser las reglas a respetar por los ciudadanos y ciudadanas del ahora nombrado Chile. Entonces, creo que se genera un conflicto que precisamente tiene muchas respuestas y que es un conflicto que no genera el pueblo mapuche, ¿no? Y no lo genera el pueblo chileno profundo tampoco, ¿no? Porque aquí hay dos chilenidades, ¿no? Hay una profunda y otra superficial, una que es huérfana y otra que tiene solamente padres de la patria, no tiene madres de la patria. Entonces, hay varias cosas que se van implicando para que haya respuestas, ¿no? Cuando se instala un modelo de desarrollo, como señalaba a ultranza, es también algo que va a generar una defensa más que una agresión. Si me disculpan, quiero señalar brevemente cuál es el concepto que tiene el mundo mapuche, cuál es su visión de mundo, cómo la recibí yo como mapuche. Y que es que nosotros somos hijos, hijas, brotes de la madre tierra, de la naturaleza, de la Mapuñuque, que ella nos regala todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Y que por lo tanto nosotros tenemos que responder de la misma manera, con ternura. Entonces, cuando ella es agredida, como lo haría cualquier ciudadano o ciudadana, nos dicen y nos decimos, ¿qué hija, qué hijo agradecida no se levanta cuando su madre es violentada? Entonces, yo creo que este es un tema muy complejo que creo que al menos yo no puedo dar una respuesta en un espacio así breve de conversación. ¿En algunas circunstancias podría ser legítima la violencia? Mira, yo no creo que la violencia sea legítima en ningún sentido. Yo particularmente me hago cargo de mi posición. Yo he abogado por el diálogo, ¿no? Y por eso hoy día estoy siendo parte de la mesa de diálogo presidencial, ¿no? A mí me cuesta mucho, para mí es muy doloroso. Tiene incluso no solamente un costo espiritual, tiene un costo físico, ¿no? Porque también conozco la realidad de nuestra gente que está sufriendo hoy día la cárcel por una tipificada violencia de parte del Estado. Entonces, como digo, es complejo el tema. Diego, ¿existe terrorismo o no existe terrorismo en la Araucanía? Yo creo que son palabras y que los tienen horquillados, como se dice.
que realmente hay manifestaciones violentas de grupúsculos muy minoritarios que no representan al mundo mapuche, que producen temor en la gente en el campo, no solo en los agricultores pequeños y medianos, también en las comunidades mapuches, porque cuando reina el matón, el que impone la violencia, por supuesto la comunidad calmada de todo se siente amedrentada, y eso no nos sirve a nadie, a la región ni en nadie, y eso lo estamos viendo hoy en día que está ocurriendo, y también es el reflejo de una situación desatendida. La situación de esta región, de la Araucanía, con su particularidad, llevamos años sin preocuparnos. Fíjate tú que los caminos rurales, las regiones que más caminos tienen son Biobío, los lagos, la Araucanía y los lagos. El porcentaje de caminos pavimentados del Biobío, 25,6. El de los lagos, los ríos juntos, 26,7. ¿Y cuánto crees tú que es la región de la Araucanía? 13 y tanto, la mitad. Entonces, por año, si no tenemos caminos pavimentados, esas comunidades no se comunican. Y esos caminos hoy día se pavimentan por una metodología que se llama Tránsito Medio Diario Anual, el TMDA. Y resulta que ese TMDA se mide por el tráfico. Si ese camino está cortado en invierno a la comunidad, ¿qué tráfico va a tener? Entonces nunca le va a llegar inversión. Se terminan pavimentando todos los caminos al lado de Concepción, al lado de Valparaíso, pero no en las regiones como la Araucanía. Carmen. Entonces, de la pregunta inicial igual se han hablado distintas cosas. En relación a si existe terrorismo en la región. Con tu pregunta me fui más allá de la región en realidad. Bueno, como decía Elicura, yo creo que la violencia, o sea, no se justifica. Ahora, pensaba, ¿cuánto parte esto? ¿Cómo parte? ¿Qué es lo que gatilla? Las cosas no son fortuitas, no parte porque simplemente a alguien se le ocurrió que voy a pelear y voy a hacer esto. No parte así, no es tan así. Y por eso decía, parto más allá de la región incluso. Me acuerdo cuando estaba en el Biobío y se estaba construyendo la represa. La gente no ignoraba, se dijo, van a tener trabajo, van a tener soluciones de vida. ¿Quiénes eran los que estaban apoyando todo ese sector, que era lo que tenía que hacer el Estado? ¿Quién lo estaba haciendo? No era el Estado, era la Endesa. ¿Qué pasó cuando ya se hizo la gente quedó desprovista, quedó sin nada, quedó sin sus tierras, quedó... Yo entiendo que para el que no es mapuche no entienda lo que significa tener pertenencia a la tierra, tener no es que te asignen un pedazo de tierra y tú ya contento. Nosotros tenemos lazos que nos unen. Y cuando eso es violentado es terrible, o sea, hay que vivirlo para saberlo. Yo entiendo, la gente va a costar mucho que se pueda entender, porque hay que vivirlo. Entonces es lógico que cuando pasan estas cosas se gatillan distintas formas de respuesta. Y así mismo encuentro terrible cuando veo las noticias, porque igual estoy en la ciudad, tengo familia en el campo, pero uno está comunicado, o sea, y me parece terrible cuando veo ver a los niños golpeados, ver a las lamías golpeadas, a las machis golpeadas, cuando ver criminalizado todo un pueblo, cada acción criminalizada, cuando veo eso es terrible, es tremendamente violento. Carmen, es importante eso porque hay distintas miradas aquí acerca, por ejemplo, de la presencia policial que hay en la zona. Está tu mirada, por ejemplo, hay otros que dicen falta más presencia del Estado para generar seguridad en la zona porque hay muchos atentados, hay atentados a las forestales, a los camioneros, etc. ¿Qué pasa con la presencia policial? ¿Debería haber una presencia más fuerte en términos de seguridad o eso al revés es contraproducente? Yo creo que el tema de la presencia policial hoy en día demuestra principalmente la ineficacia del gobierno, o sea, de que efectivamente no hay, lo que hoy día se debería estar trabajando y hablando es de soluciones, o sea, de cómo llegamos a ciertos acuerdos, cómo nos juntamos a conversar. Si bien el Icura, ¿cierto?, dice que él participa de la mesa de diálogo, pero veamos también qué tan efectiva va a ser esa mesa de diálogo, qué tan efectivas son las propuestas. Entonces yo creo que hablar de mayor presencia policial es hacerle, por así decirle, el amague al problema principal. ¿Diego?
Yo creo que es un problema multifactorial y el tema de las policías pasa por los dos lados. Pasa también por tener recursos, anticipar, aplicar inteligencia, pero también tener una policía cercana. ¿Por qué no tener una policía comunitaria que esté trabajando y permanentemente siendo un aliado de las comunidades? Cambiar conceptos, no estos cuerpos únicos, uniformes. Todo esto va asociado a la identidad. Si nosotros como región pudiéramos resolver este problema, a lo mejor en mucho menos tiempo si tuviéramos las decisiones, tuviéramos autoridad elegida, tuviéramos representaciones del mundo mapuche, por supuesto este problema se solucionaría. Pero en un país centralizado, donde están todas las decisiones dependiendo de Santiago, es más difícil y desatinado. Es como un elefante en la cristalería. Tratan de hacer algo y en lugar de ayudar, rompen. Claro, pero aquí hay que volver a también, o sea, hay que mirar, no volver porque no se ha visto. Aquí no hay una diversidad de las historias, aquí hay una historia solamente. Entonces, aquí ha habido terrorismo de Estado en distintos momentos, ¿no? Aquí se habla, por ejemplo, de la pacificación de la Araucanía, que se consolida el año 1883. Un eufemismo, ¿no? Que fue el terrorismo de Estado que con todo lo que significó. Para eso yo aludía a una paradoja terrible que sucede en 1883 y luego 1973, que yo llamé la pacificación de los chilenos, que nos tocó también a nosotros como mapuche. Entonces, yo creo que aquí, más que el hablar de la violencia de un solo sector, yo creo que es cerrar los ojos, ¿no? Hablar con eufemismo, porque ocurre que por hechos violentos, nosotros mismos frente a esto que señalaba Diego, de los caminos, aquí se hace un camino de asfalto, también de eso podríamos deducir muchas cosas, pero sin embargo es muy violento para los que tenemos que transitar entre el campo y la ciudad, encontrarnos que precisamente son los grandes camiones de las forestales que pasan por estos caminos y los destruyen muy rápidamente y no se hacen cargo de esto. Entonces, eso lo vivimos las personas que habitamos esta región de manera constante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abordar el denominado conflicto de manera profunda y asumiendo los conceptos que implican las distintas historias y ponerlas sobre la mesa, porque indudablemente, claro, como decía Marcos, a lo mejor no se va a avanzar mucho con mesas de diálogo, ya lo sabemos, porque ahí no están representados todos los que debieran estar. Pero sin embargo, si abordamos, a mí me interesa mucho la parte conceptual, la cuestión conceptual en toda mesa de diálogo. ¿Cómo vamos a entender cada uno de los conceptos que vamos a usar, en este caso como la violencia y el terrorismo? Correcto. Carmen plantea un tema muy importante, yo no quiero que se quede debajo de la mesa, que es el de la tierra, particularmente de la visión que hay sobre la relevancia de la tierra para el pueblo mapuche, que no es sencillamente una propiedad privada, no es sencillamente una propiedad que uno pueda cambiar por otra cosa que tenga mayor valor económico. Hay un concepto distinto. El concepto de territorio. Exacto, mucho más profundo. ¿Qué hacemos cuando la tierra es un factor de conflicto evidente porque hay tierras que pertenecían a pueblos originarios y que luego fueron traspasadas por el Estado de Chile a empresas, a particulares o a otros que ahora dicen yo soy el legítimo territorio, yo recibí esto, lo compré, etcétera, y dicen por lo tanto esto es mi propiedad? ¿Cómo se resuelve ese conflicto entre distintos propietarios, por decirlo de alguna manera, distintas legitimidades, pero también distintas visiones acerca de lo que hay que hacer con la tierra? ¿Cómo se resuelven esos intereses que hoy están contrapuestos? Me encantaría dar una respuesta que fuera fácil, no, es muy complejo. Aquí hay demandas que son muy antiguas. Mira, yo creo que hay una política de devolución de tierra. La gente que también ha vendido tampoco ha vendido como perdiendo. Sí había un proyecto de vida, pero la gente que ha vendido con sus tierras, si este es el valor, lo ha triplicado. O sea, tampoco veamos que
que fue, o sea, se le pagó la tierra, se le pagó la proyección y todo. Pero es complejo. Yo no soy especialista en ese tema, por eso me encantaría dar una solución. Y estaba recordando, la otra vez leí un documento, no me acuerdo cuál fue la forestal, que devolvió unos terrenos, porque en esos terrenos había habido, ¿Sagrado? Sí, era un terreno sagrado. Intentaron plantar, intentaron todo, no pudieron. No devolvieron. Sin un peso, sin nada, se devolvió. Mira, yo no te puedo dar una respuesta, o sea, tendría que pensarlo, pensarlo y volverlo a pensar como para poder dar una respuesta. Yo no me siento capacitada. Un problema complejo. Diego, Sí. ¿cuál es tu mirada sobre esto? Hay situaciones que ameritan una mirada más profunda, pero hoy en día lo que estamos haciendo con la ley indígena que permite ir creando comunidades, juntando con nuevas agrupaciones de personas y poniéndose nuevamente a la cola de la entrega de tierra sin una información clara, quien no está es el peor de los problemas. Hoy en día como Estado hemos creado un instrumento que está siendo muy perjudicial porque no está dando respuesta ni a los problemas reales de la gente y por otro lado está creando nuevos problemas sobre un recurso que es escaso. La tierra es límite, no le podemos poner 2 o 3 pisos a la región para repartir tierra ad infinitum. Entonces, hace falta una labor de gestión eficiente del gobierno, de los gobiernos, porque esto atraviesa todos los gobiernos. Porque no tienen la información, o la tienen y no la han usado, o las atribuciones se han usado políticamente para conseguir votos, que es lo peor, porque vienen las épocas electorales y se empiezan las promesas, las aplicabilidades y la CONADI, que tiene que estar ahí con la presión de todas las distintas comunidades que se van creando nuevas y se van poniendo la cola y al final la que sufre es la región, porque ese ha sido un caldo de cultivo para el tema incluso de la violencia, porque las comunidades o los grupos de interesados que provocaban determinado ruido pasaban por el artículo 20b y rápidamente recibían la tierra antes que los que estaban de hace tiempo con mucho más mérito que ellos. Yo creo que el tema de las tierras es un tema que nunca va a dejar a todos contentos. O sea, siempre va a ser un tema de discusión y bastante álgido. Más todavía si tenemos en antecedente que el organismo que fue creado, ¿cierto?, para poder resolver ciertos temas indígenas, como es la CONADI, ha sido siempre un nicho de operadores políticos que nunca ha tenido un real sentido o preocupación por el pueblo mapuche. Yo creo que por ahí también va asociado un tema también respecto de lo que son las instituciones dentro de la nueva constitución política, ¿ya? De cómo le entregamos un fortalecimiento a estas instituciones o cómo llegamos finalmente a crear el Ministerio de Asuntos Indígenas, que yo creo que hacia allá es donde podemos llegar. Es decir, la institucionalidad tiene mucho que ver acá y yo creo que efectivamente este es un problema que nunca va a tener una solución absoluta. ¿Elicura? Mira, a mí me parece que aquí, en primer lugar, insisto, es la historia. Sin la mirada a la historia, entonces no vamos a entender realmente lo que está sucediendo. Y viene esto que, para empeorar las cosas, vienen las tipificaciones de violencia. Pero hay muchos tipos de violencia. El mismo hecho que en esta supuesta democracia no haya la participación que se requiere. Tipificar, por ejemplo, un acto de terrorismo. Es algo que lo digo de manera muy personal. O sea, ¿no es terrorismo estar terminando efectivamente con el agua? O sea, si nosotros tenemos la experiencia de gente que ha tenido que irse a las ciudades, a los bordes de las ciudades, luego que, por ejemplo, pongo un caso concreto en el que conocí, de una familia productora de frutillas en la zona entre Carahue y Tirúa, en un lugar donde yo hacía un curso de conversación en una escuela intercultural, de conversación desde el punto de visión de mundo. Y ocurre que a mí me parece que eso es un hecho terrorista, que se
se rodea de pronto esta plantación, una familia que solventaba la vida de sus hijos y de pronto se quedó sin agua. Y entonces la única posibilidad que les quedó fue vender su terreno, su pequeña propiedad a las forestales. No tenía opción. Entonces, eso a mí me parece que hay que conversarlo con tranquilidad. O sea, aquí simplemente como hay un sector que hace uso del poder, entonces tipifica de la manera que se le antoja los hechos de violencia y los hechos de terrorismo. Sabemos que la región de la Araucanía tiene las cifras de pobreza, por ejemplo, más altas a nivel nacional. Hay indicadores sociales que son muy preocupantes. ¿Es ese uno de los puntos fundamentales también en este conflicto o son otros los temas que están en juego acá? Diego, por ejemplo, tú hablabas, por ejemplo, del tema del desarrollo, de la pavimentación de caminos. ¿Crees que ese tipo de iniciativas de desarrollo pueden ayudar en el conflicto o no? Ayudar a solucionar el conflicto, sin duda. Yo creo que el tema de la pobreza es uno de los temas graves de descuido del Estado, de una región y de su comunidad. Y estos problemas y estos temas que se producen de violencia es precisamente porque no el Estado ha atendido y le ha dado la preocupación que debiera tener una región distinta como otra. Y eso en la raíz es pobreza. Son caminos deteriorados, son ingresos. Más del 85% de la gente del sector rural gana menos del ingreso mínimo en las comunidades rurales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y miramos una ciudad como Santiago que puede competir con Nueva York, con las ciudades más grandes, y aquí apenas andamos a patas con los piojos. Carmen, ¿es la pobreza uno de los factores fundamentales o no? Yo creo que es parte. Bueno, la pobreza es importante, pero también la educación frente a eso. La inclusión, las oportunidades. Porque también, o sea, ¿qué es lo que... ¿Cuál es el parámetro que ve y que estandariza y que dice que esto es pobreza? O sea, sí. Pero ahí, me acuerdo la otra vez, hace mucho tiempo leía, que cuando estaba en el magíster, un artículo que decía, era pobre porque estaba en el campo y no tenía esto, no tenía esto otro y no tenía esto otro. Sí, para la ciudad, claro, puede ser. Para el campo no. O sea, la familia sí tenía que comer, comerciaba, no trabajaba todo su terreno, por lo tanto era pobre porque no trabajaban todo y eran flojos. No. ¿Se imponen de pronto, Carmen, crees tú, criterios que no son los criterios correctos para evaluar la realidad, por ejemplo, del pueblo mapuche, que se imponen sí, y también tiene que ver con lo que decía Diego, en relación de que mucha la gente que está en cargos, no siempre la gente más calificada. Hablamos delante de los alcaldes, cuando decían los alcaldes en relación a las cuotas, los alcaldes mapuche. ¿Dónde están los alcaldes mapuche? Los que están en gobierno quieren tener esa alcaldía, siendo que el gobierno, esa alcaldía lo ha hecho bien. ¿Por qué no apoyarlo? O sea, ¿y por qué no que la gente que esté en los cargos sea gente que tenga expertise en el tema, que sepa qué hacer y sepa cómo proyectar, no solamente reaccionar frente a algo o generar una cosa, sino proyectarse y ver algo que realmente resulte. Elicura, ¿es la pobreza un tema fundamental o no? Yo creo que es la falta de participación, la exclusión y la pobreza, que es un círculo vicioso, ¿no? Y cuando digo exclusión es el hecho que no se está considerando las distintas visiones de mundo frente a los procesos de diverso orden que se dan en la dinámica de la región. ¿Marco? Bueno, yo creo que además de la pobreza, tal como decía Carmen, ¿cierto?, la educación es un tema fundamental. Hace algunos días yo escribo en un medio digital, ¿cierto?, de la zona lacustre que se llama Red Informativa, escribí una columna sobre cómo retenemos a los talentos jóvenes, ¿ya? Hoy en día vemos, ¿cierto?, así como también debe ocurrir con los jóvenes mapuches, cuesta mucho poder retenerlos en la región. Emigran porque efectivamente las comunas de la región no tenemos universidades, no tenemos instituciones de educación superior, todo se concentra en Temuco, ¿ya?
Entonces, efectivamente, hay que salir. Tampoco contamos con hospitales de alta complejidad, dependemos del hospital regional. Hay hospitales en comunas que están parados, ¿cierto? La inversión no llega, hay promesas, no se construyen. ¿Ya? Así también sumamos el tema del... El 85% de los altos puntajes, de los puntajes nacionales, se van a las dos universidades católicas de Chile. 2/3 de las donaciones se los lleva la Universidad de los Andes y la Universidad Católica. ¿Es eso país? No. Entonces, Cuando dos o tres efectivamente, universidades, y si tú miras la distribución de los fondos culturales, han quedado las 5 comunas más ricas de Chile en la capital, la mitad de ellos. Ahí efectivamente además tenemos otro problema, que no es solamente el centralismo visto desde Santiago, es un centralismo regional que dependemos de Temuco. ¿Ya? Yo, por ejemplo, soy de Villarrica, ¿cierto? Observo constantemente la falta de oportunidades tanto laborales como educacionales de los jóvenes de allá, que tenemos que salir del país. Marco Licura, Carmen Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta edición de Cabildo CNN Chile, que los hemos hecho desde aquí, desde Temuco, en los estudios de Universidad Autónoma de Chile Televisión. Les queremos agradecer además por habernos acompañado en todo este ciclo de programas en que hemos estado en regiones y también en Santiago, como ha sido Antofagasta, Valparaíso, a Concepción, a Temuco, para recoger también la pluralidad de opiniones, la pluralidad de puntos de vista que hay sobre el futuro de Chile. Les agradezco de nuevo, muchas gracias a ustedes también por haber sido parte de esta conversación y muy buenas noches.